Hola y bienvenidos al screencast de Paul Paulito acerca de la arquitectura del sistema Linux. Mi nombre es Roberto Hellerin y los estaré acompañando durante el presente curso. Hoy veremos cómo determinar y configurar las opciones de hardware, parte 3. Durante este screencast, usted entenderá la función general del BIOS, que significa Basic Input Output System por sus siglas en inglés, o sistema básico de entrada y salida. Posteriormente, hablaremos sobre la habilitación y deshabilitación de periféricos internos y externos. Además, usted aprenderá cómo acceder al BIOS y cómo establecer el correcto dispositivo de arranque. El BIOS, o sistema básico de entrada y salida, se refiere a un programa de software que se almacena en la memoria permanente de la placa madre de un computador, también llamada memoria ROM. BIOS se ejecuta inmediatamente después de encender el sistema. El software de la BIOS, también conocido como firmware, se adapta exactamente a la placa madre y por lo tanto no puede ser intercambiado. Una de las tareas del BIOS es inicializar todo el hardware existente de un computador y luego iniciar el sistema operativo. La inicialización del hardware es realizada mediante POST, que significa Power on Self-Test por sus siglas en inglés, también llamado autodiagnóstico al encender. Accediendo al BIOS. Cada BIOS proporciona la capacidad de cambiar algunos ajustes en el hardware. Para realizar estos ajustes, primero tenemos que entrar en el BIOS. Cada fabricante de BIOS utiliza diferentes combinaciones de teclas para este fin. Si estas combinaciones son entonces presionadas por un momento inmediatamente después de iniciar el equipo, el BIOS interrumpirá el proceso de arranque normal y el menú del BIOS será mostrado en pantalla. Las teclas utilizadas comúnmente o combinación de teclas para acceder al BIOS son Del o Delete, ESC o Escape, F1, F2 y F10. Aquí les va una sugerencia. Justo después del arranque del sistema, usted verá a menudo un pequeño mensaje en el monitor que le mostrará la combinación de teclas exactas para acceder al BIOS. Periféricos internos y externos. Debido al hecho de que hay muchas versiones de BIOS diferentes y también diferentes fabricantes de BIOS, daremos aquí un breve resumen de la configuración del BIOS en general. Estos son los parámetros del BIOS más importantes para los componentes del sistema y los periféricos internos y externos. Establecer la fecha y hora, configuración del teclado, los puertos serial y paralelo, establecer el sistema de altavoces activo o inactivo, configuración de la tarjeta gráfica, configuración del disco rígido, configuración del CPU, la configuración de la memoria, también llamada memoria RAM, gestión de errores en caso de hardware defectuoso o inexistente, establecer una contraseña de BIOS, lo que puede impedir el acceso no autorizado a un computador. El BIOS ofrece así la posibilidad de configurar todos los componentes antes de que el propio sistema operativo sea iniciado. Establezca el correcto dispositivo de arranque. Una tarea importante del BIOS es también determinar el orden de los dispositivos que serán utilizados para iniciar el sistema. Por ejemplo, puede determinar que el sistema se inicie desde una unidad CD-ROM, un dispositivo USB o un disco duro. También el inicio secuencial es posible. En caso de que un medio de arranque adecuado de la unidad de CD-ROM no se pueda encontrar, el BIOS debería saltar al siguiente dispositivo e intentar iniciar el sistema desde el mismo. Control de errores. Los ajustes para el control de errores se mantienen relativamente simples. En su mayoría, solo se pueden configurar en cuáles errores el BIOS detendrá el proceso de inicio por completo. Generalmente el BIOS proporciona las siguientes opciones: detenerse en todos los errores, detenerse en todos los errores excepto los provenientes del disco rígido, detenerse en todos los errores excepto los provenientes del teclado, detenerse en todos los errores excepto los provenientes del disco rígido y del teclado. En muchos casos, los servidores Linux funcionan sin su propio teclado. Con el ejemplo de configuración del BIOS detenerse en todos los errores, el sistema no iniciaría por completo en este caso. Para los sistemas Linux es recomendable hacer el ajuste detenerse en todos los errores, excepto los provenientes del teclado. Esta configuración asegura que se inicie el sistema, incluso si el BIOS no detecta un teclado conectado. Resumiendo, el BIOS o sistema básico de entrada y salida se refiere a un programa de software que se almacena en la memoria permanente de la placa madre de un computador, también llamada memoria ROM. BIOS se ejecuta inmediatamente después de encender el sistema. Una de las tareas del BIOS es inicializar todo el hardware existente de un computador y luego iniciar el sistema operativo. La inicialización del hardware es realizada mediante POS, que significa Power on Self-Test por sus siglas en inglés, también llamado autodiagnóstico al encender.
Las teclas utilizadas comúnmente o combinación de teclas para acceder al BIOS son Del o Delete, ESC o Escape, F1, F2 y F10. Una tarea importante del BIOS es también determinar el orden de los dispositivos que serán utilizados para inicializar el sistema. Con respecto al control de errores del BIOS para los sistemas Linux, es recomendable hacer el ajuste de detenerse en todos los errores excepto los provenientes del teclado. Esta configuración asegura que se inicie el sistema incluso si el BIOS no detecta un teclado conectado. Puntos de estudio. Averigüe cuáles combinaciones de teclas se pueden utilizar para entrar en el BIOS de su sistema. Explore su propio BIOS, pero tenga cuidado al cambiar la configuración. Usted podría dañar su sistema. Pruebe la configuración del BIOS, detenerse en todos los errores y detenerse en todos los errores excepto los provenientes del teclado. Arranque el sistema desde diferentes dispositivos, por ejemplo, desde una unidad CD-ROM y desde el disco rígido. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro screencast de Paul Paulito. Mi nombre es Roberto Hellerin y espero encontrarlos la clase que viene. Hasta pronto.